Hola, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este último día de nuestra jornada de webinar del mes de agosto. Esta noche contamos con la participación de la ingeniera Tatiana Ana Luisa. Tatiana nos va a hablar acerca del régimen impositivo para microempresa conforme al registro oficial 1114. Tatiana es supervisora de auditoría de la compañía Audit & Colatam, organizadora de este webinar. Ha prestado sus servicios en BDO Ecuador, Creston Ecuador, Deloitte & Touch, supervisora contable en Transelectric Select y fue asesora contable en Consulting y Tax. Cuenta con 5 años de experiencia en el área de auditoría con empresas del sector público y privado como Incomex Ecuador, CEPSA S.A., Fondo Ambiental Nacional, OmniLife, Latinmovix S.A., Ingenio Azucarero del Norte, ASA Corporación S.A., Bosques Tropicales, Botrosa, Bupa S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros, Corporación del Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petro Comercial, entre otras. Tatiana, te damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Vilma. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos la noche de hoy. Vamos a tratar un tema tan importante dentro de los cambios tributarios que se han visto en este periodo 2020, como es el régimen impositivo para microempresas. Por favor, antes de dar inicio, quiero comentarles que la exposición tendrá una duración de 45 minutos y 15 minutos en las que atenderemos todas sus inquietudes. Entonces, comencemos, por favor. Por favor, me comentan si pueden ver las diapositivas. Sí, Tatiana, está la diapositiva ya en pantalla. Bueno, muchas gracias. Entonces, demos inicio, por favor. En cuanto al régimen impositivo para microempresas, vamos a ver primero cómo nace y la base legal respecto a esta aplicación. Conforme a resolución número 111, emitida el 31 de diciembre del 2019, se emite la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. El artículo 38 de esta ley nos indica, agréguese el título cuarto a régimen impositivo para microempresas. Conforme al registro oficial número 260 y decreto 1114 de 4 de agosto de 2020, se emite el reglamento a la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. En este decreto, el artículo 81 menciona, inclúyase el siguiente título quinto A, régimen impositivo para microempresas. Es decir, aquí ya se emite el reglamento aplicativo a la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Dentro de otras normativas, tenemos la NAC 2011, en donde se emitió básicamente los deberes formales de los contribuyentes bajo régimen impositivo para microempresas, entre otros. En la NAC 2050, emitida en junio de 2020, se hacen reformas a la resolución 2011, 1211 y 14202. Básicamente, estas reformas se pasaron en cuanto a la presentación de los anexos transaccionales y fechas de declaración. Recordemos que hasta ese entonces no teníamos el reglamento. Ahora, ¿qué contribuyentes se rigen a este método de régimen impositivo para microempresas? La ley, el artículo 97.17, y en el reglamento, el artículo 253.1 nos menciona que se sujetarán a este régimen las microempresas, personas naturales, sociedades residentes fiscales del Ecuador o establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, incluidos los emprendedores que cumplan con las condiciones previstas en el COPSI, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. El reglamento, el artículo 106 del COPSI nos menciona que se considera microempresa toda aquella unidad productiva que tiene entre 1 y 9 trabajadores y sus ventas o ingresos brutos anuales son iguales o menores a $300,000. Ya, como les mencionaba, las microempresas son de 1 a 9 trabajadores y sus ingresos brutos anuales iguales o menores a $300,000. Les puse en ejemplo. La empresa XYZ presentó durante el ejercicio fiscal 2019 $280,000 en su nómina, incluye 16 trabajadores. La pregunta es, ¿se puede considerar microempresa?
En este caso sí, porque prevalecerán los ingresos ante el número de trabajadores. Ya. En cuanto a este régimen también tenemos excepciones, limitaciones. En la ley, el artículo 97.18 era muy general, el que salió el 31 de diciembre del 2019. Sin embargo, el reglamento, el artículo 253.2, ya nos explica a mayor detalle todos aquellos contribuyentes que no podrán regirse. Tenemos 12 casos. El primero, los contribuyentes RICE. El segundo, todos los organismos internacionales, organismos multilaterales, agencias especializadas, ONGs y entidades del Estado. Las IFIs, todas aquellas que están regidas bajo la superintendencia de bancos y CEPS. Los ingresos por contratos de construcción e ingresos de la actividad de urbanización, lotización y otras similares, conforme lo mencionan el artículo 28 y 29 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Como punto número 5, todos aquellos que realizan actividades de ocupación liberal, así como las personas naturales cuya actividad económica sea la prestación de servicios profesionales, notarios y registradores. Bueno, vamos a mencionar qué nos dice el reglamento respecto a la ocupación liberal. La ocupación liberal, el mismo reglamento nos indica que para este caso serán considerados todos aquellos servicios de personas naturales sin relación de dependencia. Incluyen exclusivamente profesionales, comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos calificados por los organismos públicos competentes. Entonces, ese es el concepto que nos da el mismo reglamento para ocupación liberal. En cuanto a los servicios profesionales, son todos aquellos que son servicios sustentados en un título de tercer nivel debidamente validado por el organismo competente. Como punto número 6, los de transporte público, también los ingresos bajo relación de dependencia, que está igual normado en el artículo 17 de la Ley de Régimen Tributario Interno, los ingresos sujetos al impuesto a la renta única, en este caso son todas las actividades del sector bananero. También tenemos las sociedades por servicios agropecuarios. En este caso, la inclusión a este régimen es opcional, es voluntario. Es decir, aquí deberíamos hacer una planificación tributaria para ver si nos conviene acogernos al régimen de microempresas o al impuesto a la renta única como sector agropecuario. También las rentas de capital, las actividades de exploración, explotación y transporte de recursos naturales no renovables, que son los mineros, los ingresos de transporte internacional y las comercializadoras de combustibles. Hasta aquí no sé si tenemos alguna duda o alguna inquietud, igual para que por favor nos vayan avisando por el chat. No tenemos preguntas, Tatiana, al momento. Ya, bueno, continúo. En cuanto a la permanencia, el artículo 253.3 del reglamento nos menciona que todos los contribuyentes bajo condición de microempresa tendrán una permanencia de 5 ejercicios fiscales consecutivos. Terminada esta sugestión, el contribuyente podrá incorporarse al régimen impositivo general, que es el que todos conocemos. También hay que considerar que el reglamento menciona que no se considerarán como ejercicio fiscal cuando haya una suspensión del RUC. Les he puesto el siguiente caso. La empresa X en el año en el catastro del 2020 fue catalogada como microempresa para este régimen impositivo. Entonces empieza a operar desde el periodo 2021 como régimen para microempresas. El periodo 2022 igual se mantiene de forma normal. Sin embargo, en noviembre del 2023 decide suspender su RUC y en el 2024 reinicia sus actividades. Entonces, como ustedes pueden ver en el ejemplo, se considera como ejercicio fiscal 1, el 2021 que opera normal, el 2022 que opera de forma normal. En noviembre del 2023 que decide suspender el RUC, el organismo de control no lo considera como ejercicio fiscal. Cuando reinicia sus actividades en el 2024 es cuando nuevamente se cuenta un nuevo ejercicio fiscal y así tenemos hasta el 2026 que cumpliría sus 5 años de permanencia como contribuyente para el régimen impositivo de microempresa. En cuanto a la inscripción de nuevos contribuyentes, respecto a esto, el artículo 253.4
del reglamento nos menciona lo siguiente. Para este efecto, las personas naturales, al momento de su inscripción en el RUC, deberán informar todas sus actividades, hacer una presunción de sus ingresos e informar el número de empleados. De acuerdo a esto y a las variables que considere el Servicio de Rentas Internas, podrá inscribirlos bajo RICE o bajo régimen de microempresa. En cambio, las sociedades nacerán bajo régimen general y el SRI después efectuará una inclusión de oficio en el régimen impositivo para microempresas, que como ya lo mencioné anteriormente, este catastro se emitirá en septiembre de cada año. Ya, como les mencionaba, el catastro, lo que nos dice el reglamento es que en septiembre de cada año se emitirá el listado de todos aquellos contribuyentes que estarán incluidos o excluidos dentro de este régimen. La inclusión de oficio. Igual, el Servicio de Rentas Internas efectuará la inclusión de oficio a todos aquellos contribuyentes que cumplan con todas las condiciones para ser incluidos. Inclusión de oficio significa que directamente el SRI se encarga, no tenemos que hacer ningún trámite adicional. De igual forma, la exclusión de oficio, el SRI tendrá la potestad de ver si aquellos contribuyentes que no cumplan con todas las características para estar en este régimen, se les efectuará la exclusión de oficio. En cuanto a la petición para la inclusión o exclusión, el reglamento nos indica que tendrán 20 días contados a partir de la publicación del catastro. Es decir, que en septiembre ya tenemos el nuevo catastro contado desde el día que se emite. Tendremos 20 días para solicitar nuestra exclusión o inclusión. Si en el caso de que yo considero que no cumplo con las variables que me menciona el reglamento, yo podría solicitar la exclusión. Los deberes formales de estos contribuyentes. El artículo 253.11 nos menciona los deberes formales. Recordemos que los deberes formales siguen siendo los mismos, no han cambiado para los contribuyentes que se acogen a este régimen de microempresas. Dentro de los deberes formales tenemos emitir los comprobantes de venta, llevar contabilidad cuando corresponda, presentar las declaraciones de impuesto a la renta, impuesto al valor agregado e impuesto a los consumos especiales y los demás que establezca la ley. En cuanto a los comprobantes de venta, el artículo 253.12 del reglamento nos menciona que los contribuyentes que se acojan a este régimen impositivo deberán indicar en sus comprobantes la leyenda contribuyente a régimen microempresa, con el fin de que las retenciones sea la que corresponda. En este caso, la nueva retención a aplicar a los contribuyentes bajo este régimen es de 1,75 para bienes y para servicios. Entonces, por esto también es importante y además la ley lo exige. Por eso dice régimen impositivo, de forma obligatoria, que se incluya esta leyenda en los comprobantes de venta. Respecto a la contabilidad, el artículo 253.14 nos menciona que para la contabilidad se aplicarán las normas internacionales de información financiera. Esto es muy importante porque la ley tributaria ya nos menciona la normativa financiera a la que se acogen actualmente las sociedades regidas bajo la superintendencia de compañías y nos da un lenguaje similar tanto para la ley tributaria como para la ley financiera. En cuanto al punto número 4 que nos indica los demás que establezca la ley, son básicamente cuando el SRI le pide acercarse al organismo, a rendir a la entrega de documentos que lo solicite, cuando le pide información, tiene que estar dispuesto a entregar toda la información que el Servicio de Rentas Internas solicite. Eso es básicamente el punto número 4. En cuanto a la base imponible y a la tarifa. La base imponible, el artículo 253.18, yo les he puesto un cuadro con un resumen de la fórmula que nos menciona este artículo, en donde nos indica que se considerarán los ingresos brutos, menos descuentos o devoluciones y más menos impuestos diferidos. Tenemos la base imponible. La tarifa, tal como lo menciona el artículo 253.19, será considerado el 2% de la base imponible.
Como vemos aquí también ya nos mencionan los impuestos diferidos, entonces debemos considerar que nosotros ya estamos en la obligación de tener conocimiento de las NIC para pymes, como lo indica en la sección 27 y la NIC 12, igual de los impuestos diferidos. No se incluirá. También nos menciona que no se deben incluir dentro de los ingresos todas las actividades sujetas al impuesto a la renta único, los rendimientos financieros, la revalorización de activos, premios de loterías, rifas y apuestas, regalías, ingresos del exterior, herencias, legados y donaciones, dividendos y enajenación ocasional de bienes muebles o inmuebles. Respecto al impuesto a la renta, nos menciona igual el reglamento que la declaración será semestral. En cuanto a las retenciones, ya los contribuyentes bajo este régimen ya no serán agentes de retención, excepto en los casos que indica el mismo reglamento: pagos a no residentes, importación de servicios, enajenación de acciones, distribución de dividendos y pagos a los empleados en relación de dependencia. Como les mencioné anteriormente, los contribuyentes que se sujetan a este régimen aplicarán el 1,75%, se les será aplicado el 1,75% de retención tanto para bienes como para servicios. El crédito tributario, de igual forma, el reglamento nos menciona que se podrá seguir considerando como crédito tributario las retenciones de impuesto a la renta. Ya, en cuanto al impuesto al valor agregado, también el reglamento nos menciona que continuamos con este beneficio tributario durante los 5 años contados desde la fecha de exigibilidad de la declaración, conforme lo menciona el artículo 66 de la ley. Ya, en cuanto a la declaración, de igual forma será semestral. Aquí la novedad es que se reportarán todas las ventas, inclusive las que son consideradas ventas a crédito. Recordemos que en el formulario 104, cuando nosotros declaramos de forma mensual, el formulario nos da la opción de diferenciar todas aquellas ventas que son realizadas al contado y a crédito, con la finalidad de determinar el impuesto a pagar. Sin embargo, aquí ya deberemos reportar todas las ventas, incluidas las ventas a crédito. Y en cuanto a las retenciones, de igual forma, no son agentes de retención. En cuanto a la declaración del ICE, de igual forma, la declaración será semestral y las ventas a crédito se declararán y pagarán en la declaración semestral del periodo al que corresponden y se produjeron las ventas. Aquí les he hecho unos breves cuadros respecto a las declaraciones. Como les mencioné, el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta se efectuarán de forma semestral. En el caso del primer semestre, el mes de presentación será julio, de acuerdo al 9º dígito del RUC, excepto por Galápagos, que se considerará el 28, solamente a los contribuyentes de Galápagos, y el segundo semestre de julio a diciembre en enero. Y en cuanto a los anexos transaccionales simplificados, de igual forma, por el primer semestre, el mes de presentación será en agosto, de acuerdo al 9º dígito del RUC, y para el segundo semestre, julio a diciembre, en febrero. Se hace una excepción en cuanto al primer semestre de este periodo, el mes de presentación será noviembre. En cuanto a los anexos ICE, la fecha de presentación del primer semestre será en julio y del segundo semestre de julio a diciembre será en enero. La excepción del primer semestre de este periodo es que se presentará en diciembre. Hasta ahí, no sé si tenemos alguna inquietud o preguntas, Vilma. Sí, Tatiana, tenemos una pregunta. Nos dicen, un momentito, dicen, ya, ¿qué se considera rentas de capital? ¿Están aquí los arriendos de bienes inmuebles? Las rentas de capital son todas aquellas, por ejemplo, pueden ser los dividendos, todas aquellas que son bajo bolsas de valores. Listo, Tatiana, muchas gracias. Nos preguntan, ¿cuál es el fundamento legal que establece que los ingresos prevalecen sobre el número de empleados? Bueno, en realidad eso igual nosotros lo podemos ver en el COPSI. Entonces, podemos verlo dentro del mismo artículo número 106 del reglamento. Listo, Tatiana, muchas gracias. No tenemos más preguntas al momento.
Ok, gracias, Vilma. Les he puesto un breve ejemplo respecto a cómo sería mi declaración bajo contribuyente régimen de microempresa. La empresa XYZ, dedicada a la compra y venta de suministros de oficina, presentó ingresos por $200,000, registra devoluciones por $10,000, sus costos y gastos ascienden a $120,000. Entonces, recordemos la fórmula que yo ya les mencioné antes. Tiene ingresos brutos de 200,000, restamos todas las notas de crédito por $10,000, tenemos ingresos netos de 190,000. Para el ejemplo, tenemos una reversión de impuestos diferidos de 3,000 y tenemos como base imponible $187,000. Calculamos el 2% de la base imponible, obtenemos $3,740 de impuesto causado. Todavía no tenemos el impuesto a la renta a pagar. Y a esto restamos las retenciones en la fuente que nos fueron efectuados como contribuyentes de régimen impositivo para microempresas, en donde tenemos $2,240 como impuesto a la renta por pagar. Entonces, consideremos que para este caso, nosotros también, las empresas tienen retenciones de impuesto a la salida de divisas y retenciones de ejercicios anteriores. Para este caso, esto ya no se considera, porque el reglamento es muy claro y nos dice que solo se considerarán las retenciones en la fuente bajo contribuyente de régimen de microempresa. Entonces, para estos casos, se deberá realizar una solicitud por el pago en exceso o pago indebido de estas retenciones. Hasta aquí la exposición. Muchas gracias. No sé si tienen alguna inquietud en las que les pueda ayudar. Ya, muchas gracias, Tatiana. Tenemos una pregunta. Este régimen preguntan si es aplicable a partir del 2021 o desde el 2020. Ya, a ver, se emitirá un nuevo catastro. Ya se efectuó la emisión de catastros en abril y en mayo. Entonces, ellos ya están regidos bajo esta normativa de microempresas. Sin embargo, en septiembre se emitirá un nuevo catastro. Estos nuevos contribuyentes que salen en este listado se aplicará desde el 2021. Por eso, como ya les mencionaba, si nosotros hacemos la solicitud de inclusión o exclusión, debemos realizarlo desde la emisión del catastro hasta 20 días posteriores, porque el SRI tiene todo este tiempo, 120 días, para darnos respuesta y desde el 2021 ya empezaríamos como contribuyentes de régimen impositivo para microempresas o nos excluiría. Listo, Tatiana, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Dentro de comisionistas se consideran las ventas de productos comprados a otro proveedor? ¿El 2% sobre el total de ingresos? Aclarar eso nos piden, por favor. A ver, Vilma, ¿me puedes repetir la pregunta? Ya dice, ¿dentro de comisionistas se consideran las ventas de productos comprados a otro proveedor? ¿El 2% sobre el total de los ingresos? Esta sería sería, en este caso, no sé si nos puede aclarar, sería compra y venta de otros productos ajenos a la misma actividad de comisionista. Eso es lo que nos quiere decir. Si es que este es el caso, claro, deberíamos excluir todos aquellos ingresos por la compra y venta de otros productos. Deberíamos hacer la diferencia de los ingresos por comisionista y de los ingresos por compra y venta de otros productos. Listo, Tatiana. Nos pregunta Teresa Cadena si las declaraciones del impuesto a la renta son semestrales. Ya. La norma le menciona que las declaraciones son semestrales. Sin embargo, desde enero del 2021, los contribuyentes podrán elegir si hacen la declaración mensual o semestral, pero también nos indica que si nosotros empezamos bajo declaración mensual, deberemos terminar, de forma mensual igual. No podemos empezar de forma mensual y terminar de forma semestral. Eso sí nos da opción. Listo. Sobre la pregunta anterior, nos preguntan si donde se incluye la fecha se incluyó el catastro. Donde se incluye la fecha se incluye el catastro.
No sé si Liliana gusta que le demos paso para que le pueda exponer su pregunta, por favor. Me hace la manito. Mientras tanto, tenemos otra pregunta. Si podría explicar un poco más acerca de las retenciones del 1,75%. Ya. Para los contribuyentes que se acogen a este régimen, como les comenté, ustedes ya no son agentes de retención, estos contribuyentes, son agentes de percepción. Entonces, las retenciones que deberán efectuarles tanto para bienes como para servicios será del 1,75%. Entonces, esto es lo que nos dice el reglamento. Es del 1,75% tanto para bienes como para servicios. No sé si tienen alguna otra duda o algún caso específico. Ya, no tenemos en este momento más preguntas. Pueden tener el caso de que ustedes van a retener a estos contribuyentes de microempresas. ¿Qué ha pasado? Al momento de efectuar la declaración del formulario 103, no tenemos todavía esa opción o ese casillero. El SRI todavía no ha efectuado una modificación, una inclusión de este porcentaje de retención. Sin embargo, se aconseja, por lo pronto pueden incluirlo. Hay un casillero que dice otras retenciones, es el 346. Entonces, ahí podrían declararlo ustedes cuando se encuentren con contribuyentes bajo este régimen. Listo, Tatiana. Muchas gracias. Tal vez alguien más tiene alguna pregunta para Tatiana o desea interactuar para poder habilitar el micrófono, por favor. De igual forma, por favor, ustedes pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Estamos como ACL Auditores para solventar sus dudas e inquietudes. Listo, Tatiana, muchas gracias. Ya tenemos una pregunta. ¿Solo los contribuyentes que ingresan al régimen simplificado de microempresa realizarán las retenciones del 1,75? ¿Para los demás contribuyentes seguirá como antes? Sí, como les mencionaba, ya los contribuyentes de microempresas ya no son agentes de retención, pero sí de percepción. Y sí, para los demás contribuyentes continúan bajo el régimen general y los porcentajes de retención no han variado, no han cambiado, se mantienen los mismos. Listo. Si la declaración del primer semestre se hizo mensual, ¿el segundo semestre lo puedo hacer semestral? Sí, podría hacerlo semestral, a menos que, por ejemplo, si usted ya comenzó julio con declaración mensual y quiere hacer un acumulativo de los otros 5 meses, sería mejor que si empezó de forma mensual el segundo semestre igual, lo termine de forma mensual. Pero si todavía no se efectúa la declaración, puede hacerlo semestral ya de julio a diciembre. Ya, listo, Tatiana. Otra pregunta de nuestra amiga Victoria Zarzosa nos dice, si la microempresa es sin fines de lucro, ¿el impuesto se calculará de igual manera? En este caso, los ingresos que tienen son solo cuotas recibidas de los socios, me dice. Ya, ok. Recordemos que también el reglamento en el artículo 253.18 nos menciona que todavía tienen los beneficios tributarios los contribuyentes, los mismos beneficios tributarios que venían teniendo. En este caso, las entidades sin fines de lucro, ellos se acogen, ellos no pagan impuesto a la renta, se acogen a este régimen, pero ellos no pagan impuesto a la renta, ellos todavía mantienen ese beneficio tributario. Listo, gracias, Tatiana. Si tengo dos actividades, papelería y también servicios profesionales, ¿me van a retener el 1,75 por las dos actividades? No, bueno, en realidad ahí sí esperaríamos nuevas resoluciones por parte del Servicio de Rentas Internas, porque todavía tiene plazo hasta diciembre de este periodo para que siga regulando. Por eso, también podría ser una opción un sello con la leyenda de contribuyente de régimen microempresa para que hacer la distinción, ¿no? De todas las facturas que yo emito por servicios profesionales y la otra que yo emito como contribuyente régimen de microempresas, para que en estas me hagan la retención del 1,75%. Sí va a crear confusión, pero por el momento podríamos manejarnos de esa manera. En todas aquellas facturas que yo esté realizando las actividades
la otra actividad que no es servicio profesional, puedo incluirle esta leyenda con un sello para que efectúen la retención que corresponde, en este caso el 1,75%. Pero sí debemos hacer distinción de las dos actividades. Listo, Tatiana. No tenemos más preguntas. Tal vez alguien más. ¿Alguna pregunta para Tatiana, por favor? No. Listo, Tatiana, no tenemos más preguntas. Te agradezco mucho por tu participación, un tema que nos ayudará seguramente a todos. Sí, un último mensaje de Eric Hernández. Por favor, ¿la permanencia de 5 años en el régimen microempresa es obligatorio? O bien, si en el segundo año excedo los $300,000 de ingresos, seré excluido. En realidad ya con el catastro que se emite en septiembre, ya estoy obligado al 2021. Pero si yo veo que mis ingresos, si es que yo veo que mis ingresos ya no alcanzan este volumen, los $300,000, puedo solicitar la exclusión, pero el nuevo catastro se emitirá en septiembre del siguiente año. Entonces debería esperar y tener respuesta del SRI. Listo, Tatiana, muchas gracias. Y gracias a todos también por su participación. Les invitamos a seguirnos en redes sociales y a estar atentos a nuestros próximos webinars. Gracias a todos y gracias, Tatiana. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.